Hola amigos. Hoy queremos compartir con vosotros los acontecimientos que han conmocionado al mundo en todos los sentidos. En primer lugar, el terrible terremoto de Marruecos, que dejó tras de sí devastación e innumerables dificultades para los lugareños. En segundo lugar, Grecia sufrió una fuerte tormenta que dejó a cientos de personas sin hogar sobre sus cabezas. En China, una ciudad quedó completamente sumergida tras las inundaciones y el paso de un tifón. En Brasil, hubo inundaciones mortales que dejaron una ciudad entera bajo el agua. Y también tenemos información sobre el ataque de un tiburón a un catamarán con viajeros rusos. Hay noticias sobre la libertad de los participantes en el Festival Burning Man de Nevada. Y, por último, tenemos un interesante reportaje sobre unos obreros que hicieron una abertura en la Gran Muralla China. Empecemos a hacernos una idea de todos estos acontecimientos. Empecemos por la tragedia ocurrida en África. Hubo un fuerte terremoto en Marruecos, y según los últimos datos, más de 2.000 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas cuando el país fue sacudido en la noche del viernes al sábado. Es importante señalar que no hay ciudadanos rusos entre las víctimas de este terremoto, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El epicentro del seísmo, cuya magnitud alcanzó los 7 grados, se situó en la comuna de Ijil, a unos 80 kilómetros al suroeste de Marrakech, y su origen se situó a unos 10 kilómetros de profundidad. Las autoridades informaron de numerosos destrozos, sobre todo en Marrakech y Agadir. Según los sismólogos, los temblores se sintieron en un radio de 400 kilómetros del epicentro, incluidas importantes ciudades marroquíes como Casablanca, Kenitra, Rabat y Essaouira. Los científicos informaron de que este terremoto fue causado por la compresión provocada por el movimiento de la placa tectónica africana hacia la placa euroasiática. En Marrakech se instaló un hospital de calle para ayudar a las víctimas, y acudieron al rescate miembros de las Fuerzas Armadas Reales, así como aviones, helicópteros y drones. De momento, ha habido graves problemas de electricidad y telefonía móvil en las zonas afectadas por el terremoto. Uno de los símbolos históricos de Marrakech, la mezquita Al-Qutoubia, la más grande de la ciudad, sufrió importantes daños, entre ellos el derrumbe parcial de su minarete de 69 metros de altura. Cabe mencionar que anteriormente se produjo un gran terremoto en Marruecos el 24 de febrero de 2004, cuando la magnitud de los temblores en el norte del país fue de 6,3, y 628 personas murieron a consecuencia de esta catástrofe. Un potente ciclón llamado Daniel ha golpeado con fuerza a Grecia, afectando especialmente a la ciudad de Trikala, situada en el noroeste de Tesalia. Hemos tenido acceso a imágenes aéreas que muestran calles inundadas y el río Liteos desbordándose. Según un vecino de la zona, la tormenta comenzó el jueves por la mañana y a última hora de la tarde el agua ya llegaba a la altura de las rodillas. Los griegos han expresado su frustración por tener que hacer frente a las inundaciones por sí mismos, ya que afirman no haber recibido ninguna ayuda gubernamental. Afortunadamente, algunas personas encontraron bombas y pudieron sacar el agua de sus casas por sus propios medios. Según el ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Vasilis Kikilias, al menos 10 personas han sido víctimas del ciclón. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, la situación en la región de Tesalia sigue siendo tensa. Las lluvias son intermitentes, lo que dificulta el restablecimiento de las infraestructuras críticas, incluido el suministro eléctrico. Las lluvias más intensas que China ha experimentado en casi 140 años han traído terribles problemas. Se registraron precipitaciones récord en Hong Kong y Shenzhen, en el sur del país. En Hong Kong, estos aguaceros e inundaciones causaron más de un centenar de heridos y al menos una víctima. Shenzhen, por su parte, registró las lluvias más intensas de la historia de las observaciones meteorológicas. Así, el viernes por la noche, los meteorólogos declararon la alerta de tormenta negra más alta de la historia. Más de 158 milímetros de lluvia cayeron en Hong Kong en solo una hora, y en un periodo de 24 horas la cifra ascendió a unos aterradores 600 milímetros, equivalentes a una cuarta parte de la norma anual.
En respuesta a este desastre natural, las autoridades de Hong Kong tuvieron que cancelar las clases en las escuelas y suspender temporalmente el transporte público terrestre. Se aconsejó a los ciudadanos que permanecieran en sus casas y esperaran nuevas instrucciones. La situación en el sur de China también era sombría. Se registraron precipitaciones récord en la provincia de Guangdong, donde cayeron hasta 526 milímetros de lluvia en un día. En Shenzhen, la intensidad de las precipitaciones superó máximos históricos. Se inundaron ramales del metro de la ciudad, muchas calles quedaron bajo el agua y el nivel de esta alcanzó el primer piso de los edificios. Los equipos de rescate tuvieron que navegar por las calles en botes de goma, y muchos coches quedaron varados en el agua. Hubo 2 víctimas preliminares y más de 100 heridos. Un trágico diluvio ha azotado el sur de Brasil, y según los medios de comunicación, al menos 37 personas no han podido sobrevivir tras el paso del ciclón por la región. Otros 9 residentes se encuentran entre los desaparecidos. Una tormenta con fuertes lluvias y vientos atacó el sur de Brasil a principios de esta semana, afectando a más de 50.000 personas. Hasta 300 milímetros de lluvia cayeron en menos de 24 horas, causando inundaciones generalizadas. Más de 5.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por razones de seguridad. Según periodistas locales que citan a expertos, se trata de la mayor catástrofe natural de este tipo en 40 años. Imágenes de drones muestran los devastadores efectos de las inundaciones filmadas en el estado de Río Grande do Sul, donde barrios enteros han quedado sumergidos. Decenas de casas sufrieron graves daños o quedaron completamente destruidas. Miles de rescatistas fueron enviados al lugar para combatir el desastre y prestar asistencia a las víctimas. El festival Burning Man reunió a participantes no solo de Estados Unidos, sino también de muchos otros países del mundo. Sin embargo, tras unos aguaceros inesperados, muchos quedaron varados en el desierto. Las carreteras estaban arrasadas y tanto coches como furgonetas podían quedarse atascados en el barro, lo que provocó el cierre de todas las salidas. Las difíciles condiciones obligaron a varias decenas de miles de asistentes al festival a permanecer allí varios días. Finalmente, cuando el terreno se secó, los organizadores del festival abrieron las carreteras para la salida y los participantes pudieron por fin abandonar el desierto y volver a sus actividades cotidianas. Un catamarán de la Sociedad Geográfica Rusa, que daba la vuelta al mundo, fue atacado por tiburones frente a las costas de Australia. En un momento dado, la embarcación empezó a hundirse y la vida de los tripulantes corrió peligro. Afortunadamente, la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima acudió al rescate y rescató a 2 rusos y un francés. El catamarán realizaba un viaje para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Krusenstern y el 200 aniversario del descubrimiento de la Antártida. La embarcación, de 10 metros de eslora, zarpó de Vanuatu y se dirigió a la costa noreste de Australia. Sin embargo, los 2 cascos del catamarán resultaron dañados posteriormente en varios ataques de tiburones. La tripulación rescatada fue trasladada sana y salva a Brisbane en un carguero. 2 ciudadanos chinos decidieron crear un pasadizo en la Gran Muralla China utilizando una excavadora. Su motivación era reducir el tiempo de viaje a su lugar de trabajo y evitar rodear la muralla. Sin embargo, su decisión era necesaria para ensanchar un pasadizo ya existente en este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Gracias al equipo de construcción que utilizaban, fue posible identificar sus acciones. Los detenidos confesaron que habían decidido crear un pasadizo, o más bien ensanchar uno ya existente, para acortar el trayecto hasta el lugar. Por ello, fueron acusados de destrucción de una reliquia cultural. La tripulación rescatada fue trasladada sana y salva a Brisbane en un carguero. Amigos, en primer lugar, queremos expresar nuestras sinceras condolencias al pueblo de Marruecos que ha sufrido tan terrible destino. Les enviamos nuestras palabras mentales de apoyo y deseamos fortaleza y paciencia a los familiares de las víctimas, así como una pronta recuperación a los heridos. En cuanto a las terribles víctimas de este accidente, podrían haber sido causadas por diversos factores.
Es probable que pudieran haber sido causados por la insuficiente estabilidad estructural y el estado ruinoso de los edificios, así como por otras circunstancias. En cuanto a la sucesión de inundaciones en el planeta, podría ser consecuencia del cambio climático y de fenómenos naturales globales. Es importante llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la prevención y la preparación ante las catástrofes naturales. En cuanto a la tardanza de las autoridades en prestar ayuda, se trata de una cuestión compleja. Puede deberse a la falta de recursos o a la falta de profesionalidad, pero es importante trabajar para mejorar el sistema de respuesta a las emergencias. En cuanto al caso de China, plantea cuestiones sobre el vandalismo y la idiotez. El respeto de los valores culturales e históricos debe ser una prioridad y este tipo de acciones van en detrimento del patrimonio común de la humanidad. Discutamos estas cuestiones en los comentarios. Que la paz y el bien os acompañen a vosotros y a vuestras familias, y no olvidéis proteger nuestro planeta común y seguir siendo seres humanos con mayúsculas.